Bien, gracias, compañeros y compañeras. ¿Cómo están todos y todas? ¿Bien? Sí, Andrés, Oscar, muy buenos días. Javier, Juan Ignacio, debe estar por ahí. Adrián, eh, que ayer teníamos una interesante conversación, ¿verdad?, sobre eh, el tema que nos ocupa. Hoy vamos a continuar. Javier, buenos días. Eh, de tal manera que vamos a retomar propiamente eh, lo que veníamos comentando. Ayer eh, hicimos una primera acercamiento, pero muy profundo al tema que nos ocupa, ¿verdad? Porque estábamos hablando de el fundamento, obviamente, filosófico, teórico, ¿no?, que justifica esta eh, peculiar característica de nuestro sistema electoral, de que tiene previsto, como probablemente en ningún otro caso expresamente establecido en una constitución, el que un organismo administrativo electoral atraiga o asuma, atraiga o delegue facultades. Entonces, esto dijimos ayer, ustedes me parece que lo tuvieron muy, quedó bastante explícito. Hay en el fondo una tensión entre federalismo y democracia, y por supuesto derechos humanos. Y desde luego federalismo, porque tenemos una distribución de competencias que está prevista en la Constitución, que responde al principio toral constitucional de República Federal. Y por otra parte, tenemos la obligación, el deber, de que las elecciones en México, como en general en el mundo occidental y en otros países fuera del mundo occidental, sean elecciones libres y auténticas. Entonces, si se exige que sean elecciones libres y auténticas, conforme a ciertos principios que la experiencia política y jurídica nos han ido conformando, entonces esos principios tienen que ser cumplidos de la mejor forma posible. Si en un Estado federal estos principios y esos valores se pueden alcanzar distribuyendo la organización de las elecciones en los órdenes o ámbitos parciales de validez de las normas, o sea, en las entidades federativas, en los municipios, en los pueblos y comunidades que eligen con sistemas normativos internos, o sea, usos y costumbres, como se le denominaba anteriormente. Esa es una opción posible. La otra opción posible es que un órgano de naturaleza constitucional, nacional, se encargue de organizar esas elecciones, como va a ocurrir en Brasil el próximo domingo, ya está ocurriendo, y como hemos visto también en México que lo puede hacer el Instituto Nacional Electoral cuando se ha puesto en práctica esta técnica de organizar las elecciones desde el ámbito nacional por una orden de carácter constitucional. Entonces, esto es lo que vimos en esencia ayer, ¿sí? Le podemos denominar gobernanza electoral a esa arquitectura, a ese conjunto de disposiciones, de normas, de principios, de reglas, de directrices que le permiten a un operador electoral, bajo las condiciones que establezcan la Constitución y las leyes, justificar la decisión de la asunción de una organización de la organización de una elección local, o de atraer una parte. Esto es otro aspecto muy importante. No toda, sino una parte de los procedimientos electorales
que forman parte de la organización de las elecciones, o bien eventualmente delegar en un orden parcial de competencias que está administrado por, en el caso mexicano, un organismo público local electoral, alguna parte de la organización de las elecciones. En esencia, de eso se trata. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver más adelante, pues, cuáles son las razones y en qué condiciones ocurren estas tres operaciones posibles. Pero antes de eso, déjenme destinar la primera parte de nuestra sesión de hoy a hacer una breve, en la medida de lo posible breve, eh, remembranza de la historia, estimado Oscar, que no estás tan compaginado, familiarizado con estos temas, y algunos otros compañeros que no tienen pues la misma familiaridad, ¿verdad? La información sobre esta evolución constitucional electoral de México, que es desde luego política, eh, de qué se ha tratado. Yo le he llamado a esta parte un poquito explorando una hipótesis, ¿no? Que creo que la tengo bastante documentada, que es la larga historia, el largo camino que nos llevó a pasar de una semiconfederación parlamentaria a un Estado federal centralizado, ¿sí? Y presidencialista, presidencial. Porque vimos ayer, ¿recuerdas, Oscar? Vimos que hay formas de Estado y formas de gobierno, ¿sí? Las formas de Estado son o central o federal o mixta. Por ejemplo, España tiene una forma de Estado muy particular porque es un estado que tiene formas eh, de regiones autonómicas, ¿sí? Esa es otra forma que se ha inventado, las comunidades autónomas. España, con todo y que es un estado central, tiene un alto grado de descentralización en las comunidades autónomas. Podemos decir que las comunidades autónomas y los municipios españoles, aun cuando estamos hablando, fíjense, de una monarquía constitucional parlamentaria, porque hay rey, porque hay parlamento, de donde emerge un jefe de gobierno, ¿sí? O un jefe sí, de gobierno, un presidente del gobierno, ese estado monárquico constitucional semiparlamentario, porque emerge el presidente del gobierno de España, emerge del Parlamento, pero ejerce funciones que se han ido, digamos, presidencializando, despegándose del Parlamento. Pero en España, las comunidades autónomas, que serían nuestros estados de la República, y los municipios, tienen más facultades y son más poderosos que los estados de la República y los municipios de México. Es un hecho. Entonces, Oscar, aquí la idea, compañeras, compañeros, es, digamos, sí, mantener el compromiso que tenemos muy fuerte desde los orígenes de la República con el federalismo, pero también considerar, como lo problematizaremos más adelante, condiciones especiales que justifiquen el que se asuman centralmente estas funciones de organización de las elecciones o resolución de los conflictos electorales cuando se presentan circunstancias que impedirían que la forma del Estado federal de organización de las elecciones cumpla con los valores y principios de la democracia. ¿Se entiende, no, Oscar? ¿Sí? O sea, que hay un problema de tensión o contradicción, Andrés, compañeras, compañeros, entre estos dos principios. Y ahí está la discusión desde una perspectiva académica, filosófica, teórica, constitucional, pero también práctica, porque tiene, por supuesto, implicaciones prácticas. ¿Sí? Entonces, bueno, yo estimo que la tendencia, como podemos demostrar con lo que vamos a decir a continuación, es a la centralización de todas las elecciones.
y que es muy probable que esto vaya a ocurrir en la próxima reforma electoral. Lo voy a problematizar para que lo sigamos discutiendo con el examen más adelante del caso Puebla, ¿sí? En donde el Instituto Nacional Electoral asumió la organización de las elecciones para la gubernatura y 3 o 5 municipios concurrentemente en el año 2019. ¿Sí? Entonces, esto es en esencia a lo que nos vamos a dedicar hoy. Este será el contenido de la sesión. Obviamente vamos a ver el marco jurídico. Ustedes lo pueden consultar y yo voy a hacer referencia general al marco jurídico aplicable. ¿Estamos? ¿Sí? Bien, entonces vamos adelante. Bien, entonces, nosotros en México hemos tenido 5 constituciones principales: la de 1824, la de 1836, la de 1843, la de 1857 y la de 1917 que está vigente. ¿De acuerdo? De esas 5 constituciones eh, relevantes, pero plenamente aplicadas en México, 3 han sido federales y 2 centralistas. Las federales son la de 1824, la de 1857 y 1917. Las centralistas, 1836 y 1843. También hemos tenido una acta de reformas en 1847 que reactivó la Constitución Federal de 1824, que había sido derogada por la Constitución de 1836, centralista. Y luego también tuvimos otros documentos, tuvimos pues un estatuto del Imperio de Iturbide, tuvimos el estatuto del Imperio de Maximiliano, tuvimos unas bases de Tacubaya, que es la tendencia que se ha denominado conservadora, y también una tendencia centralista y que limitaba las elecciones. Las constituciones federales le apostaron en el siglo XIX a que tuviéramos elecciones y a que tuviéramos gobiernos con la responsabilidad distribuida entre federación, estados y municipios. ¿De acuerdo? Entonces, este primer segmento, compañeros, aprovecho la sesión para comentarlo. Esta se ha ido conociendo cada vez más qué pasó entre 1824 y 1835. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, primero, los congresos locales y el Congreso Federal tenían eh, importantes, tenían importantes atribuciones. Fíjense nada más las que tenían. Primero, la más importante, la atribución fiscal. O sea, establecían qué impuestos se iban a cobrar, los cobraban, ¿sí? Y distribuían los congresos y los gobiernos locales, ¿sí? Vamos a poner aquí, y gobiernos locales, distribuían el, el presupuesto en el estado de la República correspondiente y lo que sobraba con un convenio que se firmaba con el gobierno federal, se lo entregaban al gobierno federal. Se llamaban cupos, los cupos. Vamos a decir, le pagaban una cuota. Fíjense nada más. Se trataba de un gobierno, de una forma de Estado semiconfederal, Oscar, ¿sí? En donde el grado de descentralización era tal que los gobiernos locales tenían otra cosa. Tenían ejército. ¿Qué les parece? Tenían lo que hoy llamamos la Guardia Nacional. O sea, ¿no? O sea, la función de seguridad y de policía estaba en las manos de los estados de la República. Lo que podemos llamar
un ejército nacional, en México se vino a consolidar hasta el siglo XX, hasta el siglo XX. O sea, todo el siglo XIX, el presidente de la República fue muy débil y la organización de las elecciones, como veremos, descansaba en los estados de la República. Entonces, esta segunda, la función de la seguridad, también estaba en manos de los estados. Estaba en manos de los estados otra, que es la educación. Los estados de la República establecieron los institutos de ciencias y artes, que se convirtieron en las universidades públicas autónomas que hoy conocemos. La de Puebla, la de Durango, la que quieran, ¿sí? La de Campeche, la de Oaxaca, ¿sí? Pero nacieron a partir de una conquista local en el Congreso Constituyente de 1823-24, porque los estados de la República, las provincias de la antigua Nueva España, venían planteándole al rey de España y al virrey que querían tener universidades propias en los estados, en las provincias, y no se los concedían, porque obviamente pensaban en la unidad territorial y en la unidad del reino, y preferían que después de estudiar las letras básicas y lo que hoy llamamos la secundaria o la preparatoria, las personas que tuvieran condiciones vinieran a estudiar a la Ciudad de México, fíjense, ¿sí? De tal manera que tenemos una tendencia centralizante que nos ha costado mucho trabajo revertir, primero de la Nueva España, de la época colonial, a al ámbito, uh, a la época independiente. Y bien, entonces, los estados manejaban la educación, ¿de acuerdo? ¿Qué otra cosa manejaban los estados? El control constitucional. Imagínense ustedes, no solamente eh, cobraban, fijaban y cobraban impuestos, tenían ejército, ¿no? Manejaban la educación, sino que además los congresos locales tenían que revisar las leyes federales para dar su visto bueno, ¿sí? Y por si fuera poco, los congresos locales tenían esta crucial función, es la que nos interesa, las elecciones. Tenían una serie de facultades para nombrar a quienes. Bueno, en un país en el que teníamos 4 millones de kilómetros cuadrados o más en 1824 a 1835, en que el norte del país estaba prácticamente despoblado, ¿no? En el que había grupos de población, de pobladores distribuidos como hasta la fecha, ¿no? De manera dispersa por varias partes del territorio, que no éramos más de 6 millones de habitantes, le calculó von Humboldt, ¿no? Un alemán que vino a finales del siglo XVIII y escribió una obra muy importante sobre el reino de la Nueva España, dijo, no hay más de 6 millones y además hay una tremenda pobreza e ignorancia, ¿sí? Porque de esos 6 millones, 5 millones o más no hablaban español, no sabían leer y escribir. ¿Cómo implantar el modelo electoral democrático en un contexto de esas características? ¿De acuerdo? O sea, porque solemos ver, Andrés, el pasado con los ojos del presente, pero hay que regresar al pasado y verlo con los ojos de quienes vivieron entonces, ¿sí? Para poder entender mejor, pues, qué soluciones le propusieron a los problemas que enfrentaron. Ese es el punto. Entonces, la solución fue muy ingeniosa, porque la Constitución de Cádiz de 1812, ¿sí?, previa a la pérdida, pues, de los territorios americanos que sufrió España, con la Constitución de 1812, los españoles peninsulares, ¿no?, eh, pretendieron incorporar, integrar a estas poblaciones dispersas que tenían
además por varios lugares del mundo, incluido Filipinas, ¿no? Pues los españoles pensaron en no perder el imperio. Entonces le extendieron el derecho a votar a todas las poblaciones autóctonas originarias de estos territorios. Ustedes imagínense la apertura o la extensión del sufragio que significó, ¿no? El habilitar para votar y ser votados a millones de personas, porque los indígenas pudieron votar. Y claro, los criollos y los mestizos se asociaron con los indígenas para ganar las elecciones municipales y en los congresos locales a los peninsulares y a los criollos asociados con los peninsulares. Eso fue uno de los principales ejes de la política de ese tiempo. Entonces, ante un territorio tan amplio, con una población tan dispersa y con unas condiciones sociales tan desaventajadas para efectos del modelo democrático electoral, ¿sí? Con una tremenda falta de comunicaciones. Que si hoy todavía nos cuesta trabajo, pues ir de México a la frontera de Estados Unidos, tenemos una única carretera internacional, ¿no? La autopista que cruza por Querétaro, San Luis, Coahuila, no sé qué, Nuevo León, Tamaulipas, ¿no? Aparte de los riesgos, ¿no? Pues imagínense en esa época llegar de Saltillo, Coahuila, a la Ciudad de México, pues eran varios días, ¿no? O sea, se podían tardar una semana en llegar. Entonces, es muy complicado pensar en una organización central de las elecciones. Lógicamente, la gobernanza electoral era muy descentralizada, ¿sí? Las elecciones locales y federales las organizaban los gobiernos locales y municipales. ¿De acuerdo? Porque, pues, ¿de qué otra manera? Y las calificaban. Cuando decimos calificaban, es que resolvían los conflictos y decían quién ganó, si es que había una impugnación, los congresos locales y el Congreso federal, dependiendo del tipo de elección. ¿Sí? Entonces, porque hay que transportarnos a la época y decir, bueno, caray, ¿qué teníamos? Teníamos 24 estados de la República, ¿no? Teníamos congresos que además estaban experimentando porque no sabían bien cómo funcionaba un congreso, ¿no? Ni el Congreso local ni el Congreso nacional. Éramos nuevos, como lo fueron en Estados Unidos, en Francia, en España o en otros países, ¿no? Recién independizados o que tenían una reciente experiencia con la Constitución democrática. Entonces, esto, tenerlo presente, ¿quiénes resolvían los conflictos? Los conflictos los resolvían en primera instancia, si había una queja, se presentaba en la mesa receptora de votos. ¿Quiénes estaban en la mesa receptora de votos? Pues, ¿cuál era la estructura más sólida que había entonces la iglesia? La iglesia. Pues sí, ¿en dónde se llevaban a cabo las elecciones? En el atrio de la iglesia. ¿Sí? ¿Quiénes formaban parte de la mesa directiva de casilla? El sacerdote, ¿sí? El policía, un representante del gobierno, el notario público y los vecinos de mayor ilustración, porque pues no todos sabían leer y escribir. ¿Sí? ¿Qué padrón electoral se utilizaba? Se utilizaba el registro civil que manejaba la iglesia a través de las parroquias, porque pues ahí se contaba con el registro bautismal, ¿no? Y luego con el registro civil. Además, la iglesia tenía una fuerte influencia en la educación. Luego entonces, dos corporaciones, la iglesia y la Guardia Nacional o las milicias, ¿verdad? Jugaban un papel importante. ¿Sí?
Entonces, ¿quiénes ganaban las elecciones? Ganaban las elecciones los clérigos, que podían ser votados. Ganaban las elecciones los militares, que podían ser votados. El notario público, ¿sí? Que era una figura de prestigio, de formalidad, de solemnidad, vinculado a la iglesia y al gobierno. ¿Quiénes ganaban las elecciones? Pues los abogados que empezaban a eh, tener un papel relevante, ¿no? Y personas adineradas que pudieran tener interés en la política. Ellos ganaban las elecciones. Entonces se trataba de gobiernos representativos, sí, de gobiernos representativos de unas élites, ¿verdad? Que pues solamente así podía, en aquel estado de cosas, hablarse de un gobierno representativo, ¿no? De una masa enorme de indígenas, ¿no? A los cuales además había que gobernar, ¿no? Para evitar los motines, las insurrecciones o una posible guerra civil, como finalmente ocurrió, ¿no? En 1858, que nos matamos de una forma bestial por la polarización entre las clases sociales y los grupos políticos. Bien, entonces, tengamos en cuenta eso, por favor. En principio, yo le quiero dedicar un poquito a esto, pues, también para tener más elementos, ¿no? de conocimiento de nuestra historia constitucional, y luego en la segunda parte abordaremos el tema que nos corresponde y se entenderá mejor por qué se ha colocado este mecanismo en la Constitución, en la LEGIPE y en el reglamento de elecciones del INE, de la asunción, eh, delegación, atracción. Adelante, por favor, Andrés. Sí, buenos días, doctor Raúl Ávila. Pues nada más para igual comentar ahí lo que menciona, me parece importante este traslado que hace usted histórico para poder comprender pues por qué eran las elecciones de esa forma, ¿no? Recordar también que el modelo federalista, pues nosotros fue una copia que hicimos de los Estados Unidos, pero si nos ponemos a pensar, no había otra forma, ¿no? Y usted lo menciona, así no lo mencionó ahorita, a ver, eran las personas poco letradas que había, las que tenían el encargo de llevar a cabo las elecciones, y la poca población que había en esos momentos, pues era, me parece, bastante complicado que alguien más pudiera, pues, desarrollar este tipo de elecciones, ¿no? Y todavía, vamos a decirlo así, había elecciones, o sea, ya era un avance o un progreso, pues, bastante bueno, pero pues con todas las carencias que nos hace mención, ¿no? La falta de educación, la falta de un registro, bueno, pues que estaba el de la iglesia, sí, pero no era uno adecuado, ¿no? Todas este tipo de cosas que usted nos hace notar que me parece bastante importante resaltar, porque de esta manera nosotros comprendemos que pues no había otra manera, ¿no? No había otra manera de llevar a cabo las elecciones. Ese era mi comentario, doctor. Gracias. Muchas gracias por el refuerzo, Andrés. Efectivamente, vamos a ponerle aquí el contexto social. Era de no más de 6 millones. Por ejemplo, esos elementos de contexto, ¿no? No más de 6 millones, poca educación, mayoría indígena, pésimas comunicaciones. Por lo tanto, la Constitución de Cádiz, que había establecido que para elegir a los integrantes de las diputaciones provinciales, se llamaban, ¿sí? Bajo la Constitución de Cádiz, que son el origen de nuestros congresos locales. La Constitución de Cádiz de 1812 fue muy vanguardista. Entonces estableció, para no perder el imperio, pues vamos a incorporar, como diríamos hoy, la democracia inclusiva, ¿no? Vamos a incorporar a esas poblaciones que tenemos sueltas por todos lados dentro del Estado, de la monarquía. Entonces, del imperio, vamos a incorporarlos, porque España era un imperio.
un enorme imperio. En mis territorios nunca se oculta el sol, decía Carlos V. Entonces, que también era, este, eh, digamos, un rey que tuvo, que cogobernó, digamos, Alemania y España. Y entonces, pues imagínense ustedes. Entonces, bien, para no detenernos mucho, la idea es aquí que era sumamente descentralizado. Por eso le llamo el largo camino de la semiconfederación al Estado federal centralizado. Porque van a ver lo que pasó. Obviamente, en una situación así, era muy propicio para que las élites gobernantes y las personas más adineradas pudieran tratar de manipular a la gran masa indígena y mestiza y las castas, ¿sí? Mulatos y personas con origen asiático, ¿no? Que eh, se asentaban en este territorio para llevarlas a votar, sino para llevarlas a votar. Entonces, pues la Constitución de Cádiz estableció la elección en 2 y en 3 grados, dependiendo. Para presidente de la República se comenzaba votando en las parroquias, se seguía votando a nivel de un distrito que se llamaba partido, y luego, así como partido judicial, ¿no? Una circunscripción territorial, y luego se llevaba al ámbito estatal, donde se juntaba lo que era un colegio electoral, como en Estados Unidos, ¿sí? Y ese colegio electoral era el que elegía al presidente de la República. Ese colegio electoral estaba vinculado con el Congreso local, ¿no? Los diputados locales se erigían en colegio electoral, como el modelo de Estados Unidos aproximadamente. Y pues un candidato podía ganar las elecciones a nivel de la parroquia o del partido y las podía perder en el colegio electoral, en el Congreso local. Fíjate, Oscar, nos están enterados compañeros, pero eso nos pasó en la segunda elección presidencial. La primera elección presidencial de 1824 la ganó Guadalupe Victoria, ¿no? De origen duranguense, un prócer de la patria que había sido un factor muy importante para la consumación de la independencia junto con Vicente Guerrero y Nicolás Bravo, ¿verdad? Sí, exacto, Juan. Eh, con Anastasio Bustamante. Había tres candidatos para suceder a Guadalupe Victoria. Vicente Guerrero, que era un héroe popular, ¿verdad? Que tenía un respaldo social popular muy importante porque era de origen, además, afrodescendiente. ¿Sí? Y el primer fraude electoral de México, dice Juan Ignacio, sí, o sea, sí. Fíjense nada más, por eso estas huellas de la historia me estoy deteniendo a propósito, porque en los tomadores de decisiones de hoy, en los políticos que conocen estas historias, laten también estos recuerdos que llevan a decir, oye, hay que tener cuidado, tanto para que la Corte, el Poder Judicial, no se meta en la política y si se mete, no ambicione ser presidentes de la República, los ministros o los magistrados o los consejeros. Miren que hemos tenido exconsejeros, no nada más faltan exmagistrados, pero pues exministros, ¿no? Pues que van a la política, pues van a Santiago Krill, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, la exministra senadora, o Juventino Castro en su momento, exministro o diputado, ¿no? Sí me explico, ¿no? Pues sí, porque el poder es el poder, ¿no? Entonces, estas lecciones históricas que nos sirvan hasta hoy para ver qué hacemos con las facultades de asunción, delegación y atracción, ¿no? Pero bueno, entonces, porque, vean lo que pasó. Como bien nos recuerda Juan Ignacio, en la segunda elección presidencial, Vicente Guerrero ganó las elecciones en las parroquias y ganó las elecciones en los partidos judiciales, llamaríamos hoy, ¿no?
pero las perdió en los congresos locales. En segundo lugar quedó Manuel Gómez Pedraza, y en tercer lugar quedó efectivamente Anastasio Bustamante, ¿sí? Que era el líder del ejército. Y Gómez Pedraza, que era un hombre adinerado y vinculado con los peninsulares. Consideren ustedes que este país era muy pobre, era una colonia que le sustraían sus recursos y que estaba enfrentado a una situación muy compleja. Tenía que pedir préstamos a Inglaterra, a Francia, ¿no? Para poder subsistir, para pagar la nómina. El gabinete eran 4 personas y el presidente. Entonces, en la Suprema Corte eran 5 personas. ¿Sí? Y además no tenían ni para el papel, ¿no? ¿Sí? Entonces no tenían ni para la tinta. Les tenían que estar prestando ahí una oficina en el Palacio Nacional. O sea, así era. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, que en los congresos, como tenían recursos económicos, pues como dijo Juan Ignacio, compraron los votos. No. ¿Ustedes recuerdan la película de Pandillas de Nueva York? ¿No? En Pandillas de Nueva York, que se desarrolla en los años 30, más o menos en esta época en que estamos hablando ahorita de México, cuando los inmigrantes europeos bajaban del barco en Nueva York, los estaban esperando, ¿se acuerdan ustedes? Unos operadores electorales que les decían, oye, aquí es con nosotros, ¿eh? Con el Partido Demócrata o con el Partido Republicano, ¿sí o no? Y le daban su credencial de elector y decían, te vamos a dar trabajo, pero vas a votar por nosotros. ¿Sí? Pues, y los adinerados neoyorquinos que controlaban la política o influían de manera fuerte, pues invertían para que sus candidatos ganaran las elecciones, como hasta la fecha en Estados Unidos, ¿no? Que es las grandes empresas, el sector privado, las corporaciones, las que financian a los políticos. Entonces, aquí en México, lo que pasó fue que en condiciones muy diferentes, Vicente Guerrero ganó las elecciones en las parroquias y en los distritos judiciales, pero la perdió en el Congreso, porque Manuel Gómez Pedraza, asociado con los ricos de la época, fueron y compraron a varios diputados que cambiaron su voto, ¿sí? Y claro, emergió de allí un resultado distinto. Luego entonces los apoyadores de Vicente Guerrero se amotinaron, hicieron movilizaciones, ¿no? Tipo López Obrador, ¿no? 2006, y lograron presionar de tal manera, quemaron el mercado de Tepito, y quemaron el Palacio de Hierro, ahí enfrente del Palacio Nacional, y lo consiguieron que Manuel Gómez Pedraza se retirara. Se fue a Estados Unidos, ¿no? Cosa que harían muchos otros políticos después, irse a Estados Unidos. Hasta José María Morelos y Pavón mandó a su hijo, José Nepomuceno Almonte, a estudiar a Estados Unidos, fíjense, ¿no? Y ese Nepomuceno Almonte después fue parte de la comitiva que le fue a ofrecer la corona del Imperio Mexicano a Maximiliano. Imagínense. Bueno, así pasa en la historia. Adelante, Juan Ignacio. Sí, gracias, muy buenos días. Es que siempre me quedó la duda de que si en el sistema del colegio electoral existe la posibilidad de que el, el elector se separe de la voluntad del electorado, ¿no? Sí. Y cambie el sentido de su voto, vamos. Muy buena, muy buena. Yo la verdad es que nunca he visto que tenga los suficientes candados como para garantizar este cumplimiento, pero bueno, pues es la pregunta. Si existe esa posibilidad real de que sucediera. Exacto. Pues sí, así fue. Sí, lo podían, como en el modelo de Estados Unidos, como bien se dijo hace un rato, como dijo Andrés. O sea,
este modelo del colegio electoral, pues fue lo que le permitió a Porfirio Díaz reelegirse 7 veces. Porque claro, porque si tú controlas, ¿no? Y financias, apoyas, si tienes cooptado el Congreso en donde se reúnen, se erige en colegio electoral, pues ganas las elecciones. ¿Qué fue lo que hizo Porfirio Díaz? Controlaba esa maquinaria. A Benito Juárez también lo hizo, ¿no? Aunque claro, le costó mucho trabajo. En la elección de 1871 por poco y la pierde Benito Juárez, ¿no? Cuando se reeligió en 1871, ganó por un puñado de votos, ¿no? En los colegios electorales. ¿Por qué? Porque los estados de la República iban votando, ¿verdad? Y, ya sea por diputado, y se sumaban todos los votos o se consolidaban. Ajá. Todos los diputados, o sea, que votaban en favor de un presidente, de un candidato, sus votos se sumaban y se contaba como uno, ¿no? Así como en Estados Unidos, de repente decimos, lo vamos a ver el 8 de noviembre. El 8 de noviembre, esténse pendientes, que se va a renovar toda la Cámara de Diputados de Estados Unidos y 1/3 de la Cámara de Senadores. Vamos a ir viendo, y la presidencia eh, de la República que se avecina para el año próximo, ¿no? Para el año que es 2024, ¿no? Va a coincidir con la, con la, con la, con la, con la elección presidencial de México. Se va a ver cómo los colegios electorales, esto que dice Juan Ignacio, sí pueden cambiar el voto popular. Aquí también. Entonces, esa forma, ¿verdad? Venimos desde esa forma totalmente descentralizada. ¿Quién resolvía las quejas electorales? Primero la mesa directiva de casilla, segundo el presidente municipal, el alcalde, tercero el jefe político, porque había la figura de un jefe político distrital o regional que ayudaba en un territorio tan extenso y despoblado al gobernador a mantener una cierta conducción gubernamental. Y en última instancia se iban con el gobernador. Finalmente el Congreso calificaba la elección, el Congreso local, ¿sí? Entonces, esta es la primera etapa, generó un conflicto postelectoral, contradicción en que hubo incluso 2 dictámenes de validez de la elección presidencial, ¿sí? Les recomiendo que googleen, estudien, lean un poquito más sobre este periodo. Vicente Guerrero, elección 2828, ¿no? Para que vean de dónde venimos. De una historia muy compleja, política y constitucional, que en esa primera elección, segunda elección presidencial, mostró que el diseño constitucional tenía serias debilidades, contradicciones. Porque, recuerdas, Juan Ignacio, lo que hemos hablado, ¿no? Que es el que quedaba en segundo lugar se convertía en vicepresidente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues Manuel Gómez Pedraza fue declarado presidente constitucional por la Cámara de Diputados Federal después de revisar las actas de las elecciones que le mandaron todos los congresos locales erigidos en colegios electorales, ¿sí? Y en segundo lugar, Vicente Guerrero. Anastasio Bustamante quedó en tercero. ¿Sí? Pero era el jefe del ejército, imagínense qué difícil. Entonces, Vicente Guerrero también tenía una ascendencia fuerte en el ejército. Pero Anastasio Bustamante tenía de aliado a Manuel Gómez Pedraza y a la iglesia, sobre todo al alto clero, ¿sí? Y a las personas adineradas. Se les llamaba hombres de bien, hombres de bien. Así hay un libro, Hombres de Bien, en la época de Santa Ana, en la Primera República Federal. Bueno, entonces, ¿eso en qué terminó? Terminó en un desastre, porque el Congreso invalidó su primer decreto que dictaminó la validez de la elección. Fíjense ustedes, pues estamos viendo el fondo histórico de
asunción, delegación y, ¿no? Y atracción. ¿No? Tenemos bastantes precedentes. O sea, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El Congreso dictaminó en su en su contra. Primero había validado la elección y después la invalidó y dijo, no, el presidente realmente es Vicente Guerrero. Ante las circunstancias de que Gómez Pedraza renunció y se fue a Estados Unidos. ¿Y quién quedó como vicepresidente? Anastasio Bustamante, que había quedado en tercer lugar. ¿Sí? Entonces, obviamente se presentó un conflicto. Anastasio Bustamante y los favorecedores de Gómez Pedraza no dejaron gobernar a Vicente Guerrero, quien terminó solicitando una licencia, ¿verdad? Antes de que se fuera a lo que hoy es el estado de Guerrero y más adelante lo traicionaran y lo fusilaran. Fusilaron al segundo presidente de México con licencia. Entonces, imagínense ustedes. Claro, se hizo una reflexión en 1835 y se dijo, oye, no podemos gobernar un país de estas características con un sistema semiconfederal y semiparlamentario. Entonces lo convirtieron de la noche a la mañana, en unos meses, en un estado central y presidencial, no semiparlamentario. ¿Sí? Cancelaron las elecciones para gobernador. Dijeron, no va a haber elecciones desde las parroquias y pues, no, ni para presidente de la República, que lo propongan los congresos. Y aquí en el ámbito central, que es en donde tenemos la mayor capacidad de poder conducir al país y los vínculos con los grandes intereses económicos, ¿no? Desde aquí lo vamos a gobernar. Imagínense. Y pues por las dos corporaciones, la Iglesia y el Ejército, seguían siendo los dos principales pilares del Estado, ¿sí? Porque no estaba separada la Iglesia y el Estado y tampoco convertido en civil el gobierno, sino que el Ejército tenía una influencia muy importante. Luego entonces, en este periodo del Estado centralista, 1836-47, pues lo que tenemos es una reversión. Limitación de las elecciones populares y reversión de la organización electoral que pasó a depender de instancias nacionales. Claro, así se mantuvo, no podía ser de otra manera. Un sistema desconcentrado, sí, pero dependía del Congreso Nacional. Y se instaló el supremo poder conservador, ¿sí? Que también fue muy importante. El Congreso Nacional y el supremo poder conservador se erigieron como las dos instituciones más importantes, incluso más importantes que el presidente de la República. El presidente de la República, que además era muy débil, por eso Antonio López de Santana, entre 1835, 1847, 52, jugó un papel muy importante, no único, pero sí muy influyente en la política en México. Porque estas dos instituciones, conforme con las leyes constitucionales de 1836, se arrogaban las principales atribuciones para revisar todas las elecciones que se llevaban a cabo de manera indirecta, ¿no? En los congresos de los estados, pero siempre pidiéndole permiso al Congreso Nacional. O sea, en lugar de que tuvieran una base popular, dijeron, no, pues es que la realidad constitucional política del país es que tenemos una masa de 6,5 millones de personas con más de 5 millones indígenas que no saben leer y escribir. Entonces, ¿cómo les vamos a dar el voto, hombre? ¿Sí? Que voten los que saben, los que tienen dinero, los que tienen propiedades, los que saben de qué se trata el gobierno.
Es el llamado voto censitario. Se requeriría tener 100 pesos, ¿sí?, de renta mensual o anual y tener unas propiedades y acreditar eso para poder ser diputado o para poder ser senador. Algo como lo que todavía se dice hoy, ¿no? Dicen, no, es que estamos llenos de unas cosas que ni saben a qué están votando, deberían de saber, tener licenciatura o maestría o doctorado, haber estudiado en la EGE, ¿no?, para ser diputados o senadores, ¿no? Exacto, Elizabeth. Un sistema excluyente y discriminatorio. Entonces, ese modelo centralista es diferente, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que decía Juan Ignacio? O sea, perdimos la mitad del territorio nacional en esas 2 décadas fratricidas, donde jugamos a tratar de establecer un modelo que lógicamente la mayoría de la población y el partido, vamos a decir, popular, también rechazó, porque los federalistas, entre ellos los juaristas, pues rechazaban el modelo centralista. Y al contrario, hicieron un diagnóstico en que lo que había que hacer era separar la iglesia del Estado y pasar verdaderamente a un Estado moderno basado en el voto ciudadano, no en el voto de las corporaciones, de los ayuntamientos, de los congresos, de la corporación eclesiástica, la corporación militar, ¿sí? Si dijeron, no, lo que está pasando en Estados Unidos o en Europa es una democracia de ciudadanos, ¿no? No tienen por qué estas corporaciones seguir gobernando disfrazadamente como se gobernaba en la época colonial. Y entonces nos costó mucho trabajo, sangre y muertes y revoluciones, pero finalmente pasamos a este largo periodo, ahí voy Juan Ignacio, quiero que tengan muy presente, por favor, ¿no?, que contrario a ver 1857, 1917, 1900, no, en materia de organización y de gobernanza electoral, el periodo es de casi 100 años. 100 años de elecciones, ojo con esto, lo voy a poner aquí. 100 años, casi 100 años, ¿no? Son 90, ¿no? 90 años de elecciones descentralizadas. Fíjense esto, que pasa inadvertido. Desde 1857 hasta el 46, que es la ley electoral de 1946, en este país las elecciones federales las organizaron los estados de la República y las organizaron los municipios. Por lo tanto, los gobernadores y los presidentes municipales tenían mucha más influencia, ¿sí? Y el presidente de la República era más débil, ¿sí?, que los gobernadores y algunos presidentes municipales, particularmente el presidente municipal de la Ciudad de México, claro, y de las principales capitales del país. Adelante, Juan. Sí, es que ahorita que tocó el punto de la pérdida del territorio nacional, a mí me parece que uno de los aciertos de Santana fue impulsar el himno nacional, que es donde empieza a surgir este sentimiento de cohesión nacional, ¿no? Que ya permite esta unidad del territorio. Antes no existía y eso era más, por eso es que era más fácil las intervenciones extranjeras. Dijo, Correcto. creo que es un punto importante. Absolutamente importante, Juan Ignacio. Si leemos alguno de los libros de Héctor Aguilar Camín, historiador, La frontera nómada, por ejemplo, ¿no?, o o la idea de México. Es decir, en lo que está diciendo Juan Ignacio, sobre un mismo territorio, ¿no?, hemos construido diversos esquemas institucionales, ¿no? Hemos querido gestionar en ese territorio con una población, pues sí, que ha cambiado mucho, diversos sistemas para poder gestionar las necesidades,
y los intereses y las preferencias de esa población, en un contexto muy desfavorable, porque no se trataba efectivamente de un país. Estamos hablando de un territorio que venía de una transición de un imperio que cayó, el imperio español, a la construcción del Estado Nacional, a el establecer las bases de las instituciones de que hoy, bien o mal, gozamos. Sí, entonces ese es el punto. Y para eso, de 1857 a 1946, se consolidó esto que está diciendo Juan Ignacio, que es un sentido de la nacionalidad. Un sentido con todo y el himno nacional, ciertamente, ¿no? Y otros símbolos que muy inteligentemente fueron construyendo, sobre todo Porfirio Díaz, porque toda la galería de héroes Porfirio Díaz tuvo tiempo de pensar y de asesorarse con intelectuales que dijeron, necesitamos fortalecer la identidad nacional, ¿no? Que al fin tengamos una conciencia de que somos mexicanos, no un conjunto de tribus, ¿sí? Pues eso es lo que decía la Constitución, hasta todavía la Constitución de 1917. Las tribus, o sea, imagínense, los pueblos y comunidades indígenas. Entonces, esto, tengámoslo presente, ¿sí? Desde una perspectiva estrictamente de la gobernanza electoral, ¿sí? Casi 100 años de que los estados organizaron las elecciones federales, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál era el modelo? El mismo, ¿sí? El modelo de los colegios electorales para calificar las elecciones. En los congresos locales y el Congreso Federal se revisaban las actas y se dictaminaba quién ganó, quién perdió. Yo me acuerdo que era pues, adolescente y tenía un amigo que ya tenía 18, 19 años y que en 1977 lo llamaron a que fuera integrante de una mesa directiva de casilla, ¿sí? Y él me sentía muy orgulloso porque decía, fíjate Raúl, en nuestro pueblo haya perdido en Oaxaca, en el istmo de Tehuantepec, decía, fíjate que el expediente que integré como secretario de la mesa directiva de casilla nos lo impugnaron, ¿no? Y estoy muy contento y muy orgulloso porque hoy lo van a discutir en el Congreso. Si no, era el Congreso, no el Tribunal Electoral, ¿sí? El que decía, revisaba los expedientes e iba validando las elecciones. Bueno, ese modelo estuvo vigente, ¿sí? Hasta 1977. No, hasta 1993, que lo cambiamos, ¿no? Para que fuera el INE en las elecciones del 91, ¿no? Y luego 91 y luego 94, que hiciera ese trabajo. Y hasta 96 el Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral. Entonces, no, ténganlo presente porque vean hacia dónde me estoy dirigiendo, ¿eh? Yo estoy tratando de probar una hipótesis o de a llegar elementos para justificar esa hipótesis. Los colegios electorales para calificar las elecciones. ¿Y cuál era el contexto social? Una población creciente de más de 30, 40 millones, imagínense, ¿sí? Más de 30 o 40 millones. En 1950, ¿sí? Claro, requería un esquema distinto. Ah, y otra cosa muy importante, un partido, un sistema de partidos, que no tuvimos nunca en el siglo XIX. No tuvimos partidos políticos, había logias masónicas, había cofradías, había grupos políticos adentro y afuera del ejército y de la iglesia, pero no teníamos partidos políticos. Un sistema de partidos políticos consolidado lo vinimos a tener después de 1946. La ley electoral de 1946, que la pueden ustedes consultar,
fue la que estableció la posibilidad de que los partidos tuvieran unas dirigencias más fuertes que pudieran ir conduciendo la vida interna partidaria. Y que no, de repente apareciera la sorpresa de que un gobernador, un jefe político, o un presidente municipal fuerte, o un líder político, ¿verdad?, impusiera su voluntad al partido. Orden en la sala. Así no se conduce un país de 30 a 40 millones de habitantes. Entonces, el sistema de partidos, ¿sí?, se convirtió en hegemónico, porque como dijo Giovanni Sartori, ¿verdad?, un partido que gana, fíjense lo que puede pasar con Morena, ¿no? Un partido que gana más de 2 elecciones consecutivas se convierte en hegemónico. Se convierte en hegemónico. Que fue lo que pasó con el PRI. Pero esa capacidad de gobernabilidad le permitió también al país el tener frutos apreciables, ¿no? Porque a partir de 1946, que es la siguiente etapa, hasta 2014, fíjense lo que hicimos, dimos un paso más, ¿sí? El Estado federal presidencial y sistema, ¿no? Fíjate, el Estado federal con gobierno presidencial, y yo le agregaría y sistema de partidos, porque antes no había. ¿Sí? Sistema de partido hegemónico y luego pluralista, estableció una forma de gobernanza electoral dual, o sea, los estados organizan elecciones locales y la federación elecciones federales. Hasta 2014. ¿De acuerdo? Hasta 2014. Y ha aparecido otra figura. Los colegios electorales se transitó del modelo de los colegios electorales al Poder Judicial. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿No? 1996. Después de una transición, ¿sí? Pero que empezó en 1977, de tratar de pasar de los colegios electorales, de los congresos al Poder Judicial, la calificación de las elecciones o resolución de los conflictos. Pero, ¿qué fue lo que pasó entre 2000 y 2014? Y sobre todo 2006 a 2014, que condujo a tomar la decisión en la que estamos examinando. El Estado federal con sistema de gobernanza electoral nacional dual y flexible, federal y local, 2014 a 2022, es en lo que estamos, ¿sí? O sea, este modelo dual, híbrido, vamos a llamarlo flexible, ¿no? No quiero llamarlo dinámico, sí flexible, ¿sí? O alternativo, de decir, si los estados no pueden organizar conforme a los principios democráticos las elecciones a su cargo, entonces el ámbito nacional asume la organización de las elecciones. Luego, de organismos electorales. Porque claro, aquí hay que distinguir, ¿no? Que vamos, sobre todo en 1990, 91, la creación del INE, del IFE, ¿sí? Es el modelo que tenemos. ¿Por qué? Pues porque los fraudes electorales, porque las dudas y la falta de confiabilidad en los resultados electorales, pues llevaron a la decisión de crear institutos electorales, de crear tribunales electorales, ¿no? Porque pues la falta de confianza en las elecciones, la tradición de los fraudes
llevados a cabo por el PRI sobre todo, ¿no? Que del cual se contaminaron también otros partidos, porque si no, de todas maneras perdían, ¿no? Condujo a decir, bueno, tenemos que cambiar esta forma de organizar las elecciones, vamos a cambiar la gobernanza electoral, son las instituciones electorales. Pero para este tiempo, ¿sí? Para este tiempo, para ser coherentes, ¿qué población tiene el país? El país, ¿verdad? La población creció. Se duplicó, no solamente se duplicó a 80 millones y hasta 100 millones. Imagínense. A ver, Andrés, ¿qué hacemos? de 6 millones en todo el siglo XIX, ¿no? De 15 millones en la primera década del siglo XX, de 30 o 40 millones en el siglo, ¿no? A mediados del siglo XX, que de repente tenemos 100 millones en el año 2000 y ahora somos 130 millones dentro de México y fuera de México, pues, otros 20 o 30. Pues somos 150 millones, ¿no? ¿Qué hacemos? A ver, adelante, Andrés. Sí, ahí para también hacer un comentario, doctor, que también me parece pertinente el hecho de que usted vaya enlazando el crecimiento poblacional con los modos y formas en que ha cambiado el gobierno, ¿no? Dice usted, empezamos con 6 millones en estos 1800, hoy ya bastantes años después ya tenemos más de 126 millones de mexicanos, pero también recordar, por ejemplo, cuando usted mencionaba los 70, los 80, ¿no? El desarrollo de las instituciones, había poca población y bastante dinero que fue con el boom petrolero, pero hoy esas instituciones, vamos a poner un ejemplo, el ISSSTE, ¿no? Que en ese tiempo pues tenía la capacidad total de atender a toda la población mexicana, hoy estamos de cabeza, ya no es posible atender a tanta población de una manera adecuada, nos atienden, porque también pertenecemos, nos atienden, pero ya no con la calidad que en algún momento se pudo atender, y esto pues va de la mano con este enlace que usted nos hace notar, que es el crecimiento poblacional de México. Es mi comentario. Correcto. Muy bien. Muy bien. Aquí hay un punto. Que son las cosas que subyacen, que es lo que aquí a mí me interesa especialmente que comprendamos, sensibilicemos, ¿no? Porque las reglas las podemos estudiar en la Constitución, ahorita las vamos a ver, ¿no? En la LEGIPE, pues ahorita vamos a ver dónde está. Sí, pero ¿cuál es el fondo del asunto, compañeros? ¿Cuál es el fondo sociológico, político y teórico, filosófico, práctico también de este tema? Eso es lo que a mí me interesa transmitirles. Ya luego las reglas las podemos estudiar en detalle, ¿no? Pero el punto es, ¿sí? Que algo pasó entre el año 2000 y el año 2014. ¿Qué fue lo que pasó? Primero que el PRI perdió la presidencia de la República, pero no nada más eso, pero se dispersó el poder. El poder se trasladó a los congresos, a las gubernaturas, a los congresos, a los partidos, ¿sí? Y a los liderazgos políticos fuertes. Y también hay sectores de la economía, de la sociedad y la política donde hay una influencia incluso de actores externos, por ejemplo, de los Estados Unidos.
a través de la Embajada de Estados Unidos. ¿Sí? Siempre ha jugado un papel desde la independencia muy importante. Desde Joel R. Poinsett, que fue uno de los primeros embajadores de Estados Unidos en México en 1824, que contribuyó a la división de los mexicanos. Y hoy, pues nuestro señor embajador, que va y se planta con el gobernador de Zacatecas y le manda a decir al presidente, oye, de la República, ojo, porque yo puedo apoyar a los Monreal, ¿eh? ¿De acuerdo? O sea, ojo, porque gobernarnos no es papitas, no son papitas, o sea, ¿no? Es un conjunto de fuerzas y de resistencias, ¿no? Que se está moviendo permanentemente. Así es la naturaleza del poder, ¿sí? Dinámica, compleja, y en medio de esto la organización de las elecciones, pero ¿qué más pasó entre 2000 y 2014? A ver qué otro fenómeno identifican ustedes que pasó. Porque se creó, por ejemplo, la CONAGO, la Conferencia Nacional de Gobernadores, que ya desapareció, fíjense nada más, lo que hizo el presidente López Obrador, la debilitó. Trataron unos gobernadores del PAN y algunos del PRI de medio revivirla, pero ¿quién se acuerda hoy de la CONAGO? Y la CONAGO jugó un papel muy relevante mientras el PRI no estuvo en el gobierno. Sí, así o no, ¿no? Entonces, esto para que veamos también el contexto en el que tiene lugar delegación, atracción o asunción. Pero, ¿saben qué otro fenómeno que está a la vista se presentó en estos años y que los propios políticos que tomaron decisiones importantes lo dicen? El crimen organizado. El crimen organizado. El crimen organizado tiene sus propios planes de negocios, ¿no? Tiene sus propios abogados, politólogos, contadores y economistas, ¿no? Financia personas que estudian en el extranjero para que puedan asesorar. Tienen departamentos de inteligencia política, ¿no? Entonces, aparte hay otra cosa. El neoliberalismo desigualó más a las clases sociales y generó una mano de obra barata para el crimen organizado. Si ustedes van a Puebla, Tlaxcala, o van a Guadalajara, la zona de Querétaro, Tamaulipas, oigan, vayan a Baja California, a esta parte de Ensenada y Tijuana, o a la península de Yucatán, y van a ver todo, bueno, en Veracruz, toda la inversión que hay, todos los edificios, toda la infraestructura de negocios. Eso no se puede construir solo con dinero lícito. Eso es producto del lavado de dinero. ¿De acuerdo? Entonces, en una situación así, la pregunta es, ¿qué hacemos con la organización de las elecciones? Porque el crimen organizado y los políticos que se vinculan con el crimen organizado son mucho más poderosos que el presidente del Instituto Estatal Electoral. Aparte el gobernador, aparte el Congreso, ¿no? O sea, que es muy complicado. Luego entonces, la decisión de 2014. ¿Sí? La reforma electoral 2014 pasa inadvertido que esta decisión de hacer más, igualar la calidad de las elecciones, se planteó en el Pacto por México. El Pacto por México de 2014, de 2012, es el origen de estas atribuciones especiales del INE, de asunción, atracción y delegación. Ahí está establecido. Y luego se trasladó a los acuerdos. ¿Por qué? Porque el PAN y el PRD en el 2012, después de la elección de Peña Nieto,
le dijeron al PRI, oye, no has perdido en 11 gubernaturas, porque influyes en los institutos electorales y en los tribunales electorales. Y ahí donde te hemos ganado, una, después nos las vuelves a ganar y regresas. Así no vamos a avanzar en la democratización completa del país. Y entonces el PAN y el PRD le plantearon al PRI, cambiemos el formato de organización de las elecciones. De hecho, el PAN y el PRD querían eliminar a los institutos electorales locales y a los tribunales. El dictamen legislativo de la reforma constitucional de 2014 prácticamente lo dice, que en las consideraciones que se establecen allí, que la debilidad de los institutos, la fuerza de la política, ¿no?, de diversos actores, los riesgos, la falta de consistencia de algunos institutos electorales, ¿sí?, pues llevó a pensar en eliminar. Pero en lugar de eso se estableció el modelo que tenemos. ¿Sí? Entonces, el modelo que tenemos, que yo creo que el PRI en último momento lo pudo negociar y salvar en el 2014, la pregunta es si ha dado resultado o no. La respuesta la tienen ustedes. A ver, de 2014 a 2022, ¿cuántos gobiernos conserva el PRI? 2, Coahuila y Estado de México, que se van a jugar el año que viene. Una evaluación del modelo 2014 conduce en principio a sostener que este modelo ha favorecido las alternancias y la pluralización. Ahora, otro tema, los partidos se han cartelizado. O sea, el PAN, el PRD y otros partidos, el PRI, también le jugaron durante varios años, 2014, 2016, o sea, las elecciones de 2015, ¿no?, a ir juntos y ir, digamos, distribuyéndose a través de las llamadas coaliciones dinámicas, ¿no?, las posibilidades de ganar. Eso los politólogos lo tienen muy estudiado. Aquí lo enseñamos en la maestría en Derecho Electoral, ¿sí?, en la Escuela Judicial. La cartelización de los partidos, que es el ponerse de acuerdo corporativamente varias dirigencias y decir, oye, tenemos dinero, ¿sí?, del financiamiento público, ordinario, aparte tenemos más dinero durante las campañas y aparte un 50% más de dinero cuando hay elecciones locales y tenemos registro local los partidos nacionales. Pues viva México, ¿no? Nos ponemos de acuerdo y nos vamos distribuyendo las candidaturas. Oye, y la gente, no, hombre, ahí la gente luego vemos. ¿Sí? En un contexto neoliberal que desigualó a las clases. Vayan a ver, yo la fui a ver anoche, ¿sí?, la película, por favor, de Bardo, ¿sí? Pequeñas crónicas de algo así, ¿no? La película de González Iñárritu, no se la pierdan. Porque ahí refleja estos problemas que estamos discutiendo. Cómo se transformó el país y cómo tenemos unos problemas bilaterales con Estados Unidos, su problema de la identidad de los migrantes, de los indígenas, de la discriminación, ¿no?, y de la desigualdad social. Porque en un momento, un obrero, ¿verdad?, que es un operador del crimen organizado, está detenido y González Iñárritu le está haciendo una entrevista en la cárcel y le dice, ustedes los intelectuales y los periodistas no cumplieron con su papel de defender y nos dejaron a merced del crimen organizado. Y nosotros hemos llegado y somos los que mandamos ahora, porque los tenemos atemorizados, ¿sí?, y nosotros somos realmente los que mandamos, ¿sí?, porque los podemos matar. Fíjense, ¿qué tal eso?
Entonces dicen, y no nos van a poder quitar, porque ustedes nos crearon. Ustedes nos crearon. ¿Ustedes quiénes? Pues las clases poderosas, ¿verdad? Y súper ricas, que son una minoría mundial, y en México y en América Latina, que provocaron este desastre de la migración, de la discriminación, de la desigualdad, de que no hay manera aparentemente de poder detener este proceso de degradación. Ahora, en ese contexto organizan las elecciones, ¿sí? Con un instituto electoral que ahorita vamos a ver, ¿no? E incluso el de Puebla, que es una ciudad industrial importantísima, ¿no? Que es una de las pocas ciudades que tiene más del 1,000,000 de habitantes, una concentración urbana metropolitana enorme, pues resulta que el acuerdo para asumir la organización de las elecciones extraordinarias para la gubernatura en 2019, si lo leen detenidamente, lo que dice es que el Instituto Electoral de Puebla no tiene las capacidades para organizar. Porque no tiene bodegas, porque no tiene equipo de cómputo, porque no tiene el personal suficiente, hay que entrar a suplirlo. El de Puebla, ¿no? Ya no digamos el de Guerrero o el de Nayarit, ¿no? No sé, o el de Campeche, ¿no? Todavía el de la Ciudad de México, el del Estado de México, dices, bueno, pues hay una estructura, y uno dice, sí, pero el de la Ciudad de México tampoco está tan grande, ni sus oficinas, ni su infraestructura. Bueno, pero ha organizado las elecciones. Y el del Estado de México son los dos padrones más grandes del país. El de Jalisco también goza de buena fama, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Si el secretario de Gobernación dice que el 85% del territorio de Jalisco está controlado por un cártel, ¿qué le dejamos la organización de las elecciones al Instituto Electoral o no? Pregunto, ¿no? Entonces, a ver, Juan Ignacio, por favor, adelante. Me llama la atención que la primera parte de su, bueno, de esta última intervención suya, en el sentido de que era el PRD y el PAN los que se oponían a los soples, y efectivamente se desplegó una campaña de comunicación en ese sentido de que denostaba su trabajo Sí. y que facilitó la transición al sistema actual. Hoy es Morena y parece que también el PRI tiene esa coincidencia en que desaparezcan los soples, ¿no? Entonces, ¿cómo cambian las cosas? ¿No? Ahora es PRD y PAN quienes abogan por su permanencia. Exactamente, porque es un sistema también de político de conveniencias, ¿no? O sea, porque dice, pues, ahora Morena dice, a ver, todos los que nombraron, los nombraron del INE, Ahora, y los quiero nombrar yo, ¿no? Ahora, ah, pues o sea, que hay que sacar la cuenta, a ver cuántos gobiernos, cuántos congresos domina un partido u otro, o una coalición u otra, ¿no? Y qué sistema de nombramiento sustituiría al que tenemos. ¿Quién los va a nombrar? A los integrantes de los OPLES. la iniciativa de Morena no propone una sustitución, o sea, claramente dice y ahí se ve que pretende que la función electoral del país pase de ser permanente, como la conocemos hoy en día, y altamente especializada, a ser temporal, como en los primeros años de construcción del sistema electoral. Y que eso significa ya un retroceso democrático. Sí, eso a mí me parece también una tremenda contradicción. Eso es absurdo. Eso es absurdo. Eso es absurdo. Sí. No, porque Ahora, les voy a decir una cosa, porque revisando el acuerdo de asunción de las atribuciones de la elección extraordinaria de la gubernatura de Puebla 2019, ¿sí? Allí se dice con toda claridad que una de las características que debilita al Instituto Electoral de Puebla es que su estructura administrativa
no es permanente. ¿Sí? La estructura desconcentrada no es permanente, sino que los contratan a los asistentes electorales, a los integrantes de los consejos municipales, distritales, cada vez que hay elecciones. Pero no da el dinero, no hay el presupuesto para mantener esa estructura durante el tiempo que no hay elecciones. Mientras el caso del INE sí tiene 300 distritos, hasta algunas oficinas municipales, por supuesto 32 oficinas estatales. Un observador extranjero ajeno que viniera y que viera esta cartografía, podría decir, oye, pues, ¿por qué no los consolidan? ¿No? Pues, o sea, hagan un solo servicio nacional electoral, ¿no? Saquen una convocatoria, incluyan a los mejores y refuercen una sola organización nacional electoral. Y en los estados en donde se pueda, donde se deba, como en Oaxaca o en algunos otros, agréguenle un anexo ¿no? al INE y que digan INE por usos y costumbres. Bueno, en este tema a mí me parece que no está suficientemente motivado el acuerdo de asunción para la elección de la gobernatura de Puebla, porque utilizando esa lógica, pues la mayoría de los OPLES no podrían organizar esas elecciones. Y no es el caso. Digo, Puebla es mi vecino y tampoco en Tlaxcala tenemos una estructura permanente de la función electoral para estos órganos. Y nunca ha sucedido que asuma la institución la organización de las elecciones en Tlaxcala, bueno, por así decirlo. Ahora, en ese sentido, los institutos que podrían lograrlo, pues me parece que tampoco se ha dado la alternancia. En el caso del Estado de México y el de la Ciudad de México, pues tampoco se ha logrado, ¿no? Digo, la Ciudad de México ya, pero con sus matices, porque es el mismo grupo que desde que llegó la democracia se ha permanecido en el poder político en ese sentido también. Entonces, estas alternancias hay que verlas con matices. Muchas de ellas se deben a estructuras que salieron del partido dominante en su momento. No son cuadros generados a partir nuevos en ese sentido de los partidos políticos, ¿no? Entonces también hay que decirlo y estudiarlo sociológicamente. Sí, bien. También habría que considerar, estimado Juan Ignacio, que en ningún estado de la República, bueno, Tamaulipas sí, hace algunos años, ¿no? Murió la gobernadora, ¿no? Y la diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar, ¿no? Fue una competencia muy cerrada, no solo a nivel de la gubernatura, sino de los municipios, de varios municipios. Entonces, la elección extraordinaria de Puebla, 2019, tuvo también como telón de fondo una crisis política muy grave, porque cuando muere un gobernador, como murió la gobernadora, ¿no? Que había ganado además en una elección muy impugnada que tuvo que ser sometida a un recuento total de votos y que estuvo a punto de ser declarada nula. Imagínense la crisis hacia adentro de las estructuras políticas de gobierno y electorales del Estado. O sea, ese Instituto Electoral de Puebla vivió momentos de altísima tensión y desgaste. De tal manera que en un contexto así, opinen ustedes si se justifica o no que entre el orden constitucional nacional y decir, a ver, ¿la atraigo o la asumo? Vaya, la asumo. ¿Por qué? Pues porque no hay condiciones. Hay una duda, hay además circunstancias, vaya, muy difíciles de desgaste institucional y de las personas. ¿Sí? Ese es un caso muy particular, creo yo, Juan Ignacio, que vale la pena examinarlo detenidamente. Bueno, pero bien, ¿alguien más? Adelante, por favor. ¿Sí? ¿Don Nato? Buenos días. ¿Sí se me escucha? Sí. Buenos días a todas y a todos. Ayer hice el comentario que optaba por el modelo anterior a 2018 porque consideraba que cuando se dieran estos casos como estos debilitamientos institucionales de los organismos públicos locales, debería de haber un proceso de autocorrección con base en la soberanía
de las entidades federativas. Sí. Pongo el ejemplo, Tamaulipas. En Tamaulipas se solicitaba la asunción de la elección por parte del Instituto Nacional Electoral, por parte del partido Morena, por dudas acerca de la actuación de la autoridad electoral local. No se encontraron elementos, ni siquiera se inició el procedimiento reglamentado para dicha figura. Pero voy al punto en que sigue habiendo esta parte de, digamos, ahora intercambiado los papeles, de que el partido que gobierna pues es el que desconfía de las autoridades electorales o de la reforma de los candados que ellos mismos solicitaron cuando eran oposición, ¿no? Es claramente contradictorio. Yo sostengo que precisamente esta parte, como el caso de Puebla, da pie o es un mayor argumento para regresar al modelo anterior. Ya revisamos el caso o la historia de cómo se dio el Pacto por México, el estira y afloja, los dimes y diretes, y cómo a mitad del camino se quedó esta reforma, media reforma diría yo, porque pues fue conceder una parte del desarrollo del proceso electoral y únicamente dejar la validación de la elección por parte del organismo público local. Es decir, ¿qué tiene que validar el OPLE? Pues todo el trabajo que realiza el INE en la organización de la elección local. Y eso, pues, me parece que no termina de, o no va a permitir terminar de consolidar a los organismos públicos locales en su eficacia. Solo unos cuantos, si no mal recuerdo, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, tienen estructuras permanentes desconcentradas, figuras espejo a las del Instituto Nacional Electoral, las vocalías de área, capacitación, organización y una cabeza, una vocalía ejecutiva. Esto en cierta medida garantiza que los trabajos se coordinen de mejor manera, pero en el resto de las entidades federativas, las áreas operativas del INE se tienen que coordinar con áreas ejecutivas de los organismos públicos locales, que son los consejos, y que en mayor medida están para tomar decisiones jurídicas, políticas, y no tanto cuestiones operativas. Y ahí es donde yo centro gran parte de la problemática acerca de esta coordinación que se intentó plasmar teóricamente, pero que en la práctica ha costado mucho trabajo y me parece que no se terminará de consolidar. Gracias. Sí, correcto. Es muy bueno tu diagnóstico, creo yo, estimado colega. La pregunta es que el tema es, creo yo, que estamos enfrentados a la inminencia, más allá de la elección de Coahuila y del Estado de México, que son dos muy importantes, simbólica y políticamente importantes, por los padrones electorales, porque son los dos gobiernos que mantiene el PRI, bueno, el de Durango también, digamos, pero esos dos en particular. La tendencia a la hegemonización del sistema político por parte de Morena, aunque los posibles acuerdos a los que haya llegado el líder del PRI y su coalición gobernante en el PRI con el partido Morena o el gobierno en turno, el presidente López Obrador, podría pensarse que se está visualizando el que la situación económica se va a empeorar en los próximos años, o por lo pronto en los próximos meses, en los próximos años, y la población va a sufrir más tensiones económicas, ¿sí? Y va a exigir una mayor, y va a presionar mucho más al sistema político. Y entonces es de pensarse que los dos partidos que tienen más estructura, que son el PRI
y Morena, que la está construyendo aceleradamente desde el gobierno, se alíen para poder cogobernar. ¿De acuerdo? Y eso tiene un efecto inmediato sobre cómo piensen que pueden rediseñar la gobernanza electoral. Y yo, con base en los datos históricos que hemos revisado, estimo que salvo que haya alguna negociación, alguna fuerza o alguna variable que intervenga y que lo impida, es altamente probable que se centralice la organización de las y la resolución de los conflictos. Altamente. Ahora, ese altamente, pero bueno, estamos hablando, yo no soy político, ¿no? Estamos hablando del ámbito académico, pues tendremos que reunir los argumentos y los elementos a favor y en contra. Porque como bien dijo nuestro compañero hace un momento, pues llegamos a esta circunstancia con institutos electorales y tribunales electorales que haya sido como haya sido, no consolidaron un desarrollo institucional en su mayoría. Yo ayer fui al Instituto Electoral del Estado de México. No, sus instalaciones son muy dignas, tienen una estructura. Y miren que han vivido crisis también, hasta el fallecimiento lamentable por COVID de su consejero presidente, ¿no? Pero ahí se nota que hay un poder, ¿no? O sea, del instituto, ¿no? O sea, no se puede decir lo mismo del otro. Entonces, yo no sé si este modelo flexible, dual, sea el más funcional para una circunstancia así como la que se viene, porque el mundo está en guerra. Oigan, Putin está ya amenazando con un ensayo nuclear. No, bueno, ¿sí? Entonces, la economía de guerra es una economía de subsistencia, ¿eh? En Grecia están ya juntando leña, ¿sí? Para poder sustituir a la energía eléctrica y al gas. O sea, ojo, ¿no? Con lo que podemos nosotros desde esta perspectiva académica estar observando y los elementos que podemos identificar para, digamos, apoyar una opinión en un sentido o en otro. Entonces, bueno, adelante, por favor, sí, siéntate. Sí, efectivamente el Instituto Electoral del Estado de México tiene, creo que me parece, si no el más, de los más consolidados. Y volvemos al tema del control presupuestal. Si llegara la gubernatura al Estado de México de Morena, aseguro que intentarán lo mismo que en la Ciudad de México, por ejemplo, en cuanto a la reducción de su estructura vía Congreso local. Es decir, también esa parte está supeditada al control. El caso Colima, por ejemplo, que es creo que el más grave actualmente, con la gubernatura, y me parece que es a partir también de la llegada de la gubernatura de Morena al gobierno estatal. Hay que ver, digo, se está construyendo esta parte de análisis político que nos comparte, la verdad es muy interesante, de la perspectiva de cómo sería la correlación de fuerzas políticas. Yo auguraba más bueno, y creo que va acorde a su comentario, un bipartidismo, llegaríamos Correcto. a esta parte de un bipartidismo. Correcto, pero de dos coaliciones, ¿no? Exacto, sí, Ahora, sí. la cuestión es ver qué partidos integran una y cuáles otros. Así es. Y hay que ver quiénes quedaron en la terna para la discusión de la iniciativa, o bueno, la construcción de la iniciativa en sí que se discutiría por parte del partido oficial. Los radicales, Jacob Polewski, Hamlet Aguilar, me parece, que se apellida, y el expresidente de la Cámara, Sergio Gutiérrez Luna. Eso nos marca precisamente, así como dice el dicho, en manos de quién estamos, ¿no? O sea, quedaron integrantes de la comisión, del grupo de trabajo. Así es. Por parte que va a construir el dictamen legislativo. Exactamente, por parte del partido Moreno.
los Correcto. tres radicales y sumamente conocidos por Sí, sus sí, 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 posturas, sí. digo, al margen de que es el desempeño de sus propias funciones partidistas y o legislativas, pero siempre se puede calificar esa parte, ¿no? Es decir, dentro del modelo democrático de diálogo, consenso, me parece que no se caracteriza mucho por tener esas, o por ejercer esas virtudes, y eso pues nos marca precisamente cuál sería la ruta acerca de la construcción de la propuesta definitiva, o al menos lo que se va a pretender lanzar, algo parecido con el caso de la Guardia Nacional, es decir, una propuesta audaz en términos de lo que se asemeje más a la pretensión presidencial, y de ahí para atrás ir cediendo poco a poco hasta lograr pues la mayoría, como sucedió en el caso que comento, ¿no? Es mi comentario. Gracias. Muy bueno, muy bueno. Muchas gracias por compartirlo. Es muy interesante, perceptivo lo que nos has planteado. A ver, ¿alguien más? Adelante. Sí, pero yo creo que hay un bipartidismo de coaliciones en este momento como está el sistema electoral. Correcto. De aprobarse la reforma electoral en los términos o muy parecidos a los que presenta la iniciativa del presidente de la República, ese bipartidismo va a desaparecer porque la iniciativa va en contra del sistema de partidos políticos. No hay un incentivo para coaligarse en ese sentido. Entonces las coaliciones van a desaparecer y eventualmente los partidos con menor estructura también lo harán. Incluso me parece que pondría en riesgo a partidos ya con mayor tradición y con mayor estructura que no tengan la solidez que da el ejercicio del poder público. Entonces, ahí habría que considerar que tampoco hay un incentivo real para aprobar una reforma electoral. Hoy estaba viendo en la mañana la columna de Macario Cetino y él establece que ve difícil que la reforma electoral pase, que lo que él prevé es que pueda haber cambios a leyes secundarias que no se ajusten a los principios constitucionales y que puedan ser de manera judicializable, ¿no? En ese sentido. Entonces también es otro escenario que no hemos discutido, que podría presentarse, y pues hay que entender que de esta parte de lo que comentaba Adrián, de cómo está formada la comisión, pues efectivamente, los más radicales del partido en el poder forman parte de la comisión, pero del otro lado, pues también los diputados del PRI pues son muy afines a Alejandro Moreno, ¿no? Entonces ahí es donde puede haber esta construcción de acuerdos, pero yo lo veo difícil en el sentido de que no hay incentivos que lo y además, justifiquen este acuerdo. Muy bien. Muy buen punto. Digo, yo creo, viéndolo desde la lógica de los partidos políticos, claro, sería un para su propia permanencia. Claro, muy buen punto, Juan Ignacio. Que sí tiene esa influencia Alejandro Moreno en la Cámara de Diputados, pero no en la Cámara de Senadores, ¿no? Entonces, por lo que apoyando lo que dices, va a estar más difícil la construcción de un acuerdo con esta parte del PRI y la parte de Morena, porque tal vez no todos los morenos, ¿no? Los morenistas tengan la misma perspectiva con todo y que los fuercen a la disciplina respecto de concentrar, vamos a decir, las competencias en una sola organización electoral administrativa por un lado y jurisdiccional por la otra. Porque también el otro aspecto que estaba yo repasando es que Alito, o sea, Alejandro Moreno, su mensaje político es nada que vulnere al INE o al tribunal, pero no dice que a los OPLES. No dice que a los soples y no también a los tribunales electorales locales. Es más, la propuesta del PRI dice eliminar a los OPLES y a los tribunales electorales locales. Sí, y otro guiño es que dijo que tampoco van a permitir que les digan del exterior qué aprobar y qué no aprobar, ¿no? En clara alusión al dictamen de la Comisión de Viena, ¿no? Entonces, claro, es ahí donde hay ciertas dudas de que si se podría o no construir este acuerdo, pero pues están las dos partes, los incentivos y las posturas y los mensajes políticos, ¿no? Correcto.
Muy bien. Adelante, Andrés, por favor. Pues ya nada más para cerrar aquí los comentarios. A mi parecer, muy personal, me parece que la reforma electoral no tendrá o no progresará. También comparto ahí una parte con Juan Ignacio cuando menciona, a lo mejor habrá reformas a leyes secundarias o algo así, pero no una reforma de fondo, porque recordemos que históricamente las reformas siempre vienen de las oposiciones. Llama la atención que esta reforma venga del propio gobierno, ¿no? Intentando ahí, pues no sé qué idea requieran. Y además, porque hay números duros, como ya igual lo había mencionado en alguna otra clase, el sistema INEOPLE ha funcionado y también sería en detrimento de los partidos políticos el hecho de que se concentrara en una sola autoridad, pues las elecciones de todo el país. Ese sería mi comentario. Andrés, esta última que dijiste es de oro, porque dos instituciones nacionales serían más poderosas que los partidos, los congresos y los gobernadores. Absolutamente. Ahora, habría que ver la forma del nombramiento y el presupuesto, las facultades, sus autonomías, ¿verdad? Reglamentarias, financieras, orgánicas, etcétera. Pero habría que ver si en relación con el gobierno federal, ¿no? Porque si el gobierno federal es capaz con una mayoría y una legitimidad muy fuerte de poner, digamos, o debilitar o poner en jaque a la Corte, al Tribunal Electoral o al INE, pues no sé, ¿verdad? ¿Cuál sería la configuración o la correlación política si tuviéramos dos instituciones nacionales electorales, ¿no? Tres, deberíamos tener una FICEL, una fiscalía también con fuerte autonomía y ahora sí, como se dice, a navaja libre, ¿no? A navaja libre, como dicen las peleas de gallos, ¿no? El que gane, ¿no? Con una organización electoral fuerte y un sistema de solución de conflictos fuerte. Eso pensaríamos que pudiera ser un avance en la democratización del país. ¿No? Muy bien, eso me gustó también mucho. Gracias, Andrés. ¿Alguien más? ¿No? Porque vamos a ir cerrando. En estos, a ver, Juan Ignacio, con mucho Y gusto. nada más para responderle a Oscar que preguntaba, no hay ningún estándar que te diga cuándo se necesita una reforma, es más de voluntad de los partidos políticos por corregir o por tratar de mantener un status quo de acuerdo a sus intereses y conveniencias. Entonces no hay como decir un periodo, vamos a hacer reformas cada cierto tiempo. No hay esa parte. Lo más parecido a poder definir esto está en Panamá, que ellos sí tienen la costumbre de que cada proceso electoral revisan lo que funcionó y tratan de corregirlo, pero no hay esta situación. Entonces, no hay, es lo único que podría comentarse a Oscar Bien. para lo de su duda. ¿Cómo no? Bien, entonces, sí, en Panamá está institucionalizada esta comisión de reformas electorales que forma parte del Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral la conduce, la organiza, la convoca. Entonces, correcto. Y por ley, antes era por acuerdo del tribunal, ahora es por ley y por que se lleva a cabo este ejercicio de evaluación y retroalimentación en los 6 meses posteriores a la finalización de cada elección presidencial. Correcto, muy bien, Juan Ignacio. ¿Alguien más levantó la mano? Sí, yo. A ver, la voz de las mujeres. Sí, yo quería comentar que, pues no, sí, lamento mucho no ser tan optimista en el sentido de pensar que Alejandro Moreno no tiene el control en el Senado. Ya vimos ahorita con la reforma a la Guardia Nacional, que solamente 3 senadores del PRI votaron en contra. Beatriz Paredes, Claudia Ruiz Massieu y Osorio Chong. El resto votaron a favor, igual que 2 de los senadores del PRD. Entonces, esa alianza legislativa opositora, pues se rompió. Y la verdad, yo creo que puede suceder lo mismo en la reforma electoral, porque el presidente está utilizando 2 métodos muy claros. El de incentivos, por supuesto, pero también, pues, si no estás conmigo, estás contra mí. Y si tienen, pues, ciertas, vamos a decir, cola que les pisen, pues por ahí los está agarrando y
es sorprendente cómo de la noche a la mañana los senadores del PRI y del PRD que habían manifestado que se iban a mantener, que iban a aguantar el embate del presidente, pues lo hicieron, los doblegó muy fácil. Y esto puede suceder también en la reforma electoral. Es muy triste que estemos a merced de ese tipo de cosas para cambios tan significativos no solamente en la construcción de una democracia, sino en la vida de nuestro país. Entonces creo que sí es un tema pues muy complicado. Ojalá que nuestros representantes populares fueran congruentes y se manejaran pues con total profesionalismo, ¿no? Pensando principalmente en esta construcción democrática. No es tan sencillo, creo yo, y también pienso que la reforma no va a pasar al 100%, o sea, sí va a haber una reforma, va a haber modificaciones significativas, pero donde está centrado ahorita el debate justamente es en la desaparición de los órganos locales. Claro. Entonces, pues creo que, y esa parte de concentración del poder, pues sí, justamente eso es lo que quiere el presidente. Organismos que concentren el poder y que él pueda controlar, ¿no? Entonces, justamente está ahí en esa parte y en la elección de los consejeros. Claro que también hay muchas cosas en ese tema a la deriva. Por ejemplo, ahorita están de manera escalonada los consejeros en los OPLES, por ejemplo, en el INE. ¿Cómo van a regular esa parte? ¿Les van a respetar sus periodos? ¿En qué momento se van a ir sustituyendo este sistema? O sea, hay muchos vacíos que se tendrán que ir definiendo, pero que además, insisto, no les interesa tanto la parte técnica, operativa, administrativa, sino el control político. Sí, me parece muy valiosa la opinión, en el sentido de que al presidente le conviene la centralización, porque tendría una mayor facilidad para influir en dos organismos que en 34, ¿no? Entonces, esa es una muy buena opinión. Correcto, pues vamos a ver qué ocurre. Entonces, para ir cerrando, compañeras, compañeros, estas atribuciones de asunción, atracción con total o parcial o delegación de atribuciones del INE en relación con los OPLES, número uno, no es ajena a la tradición constitucional, administrativa, de gobierno en el país. También la Suprema Corte de Justicia atrae, delega, ¿no? También la Sala Superior empezó a hacer esta función de certiorari con el recurso de reconsideración, atraer o no atraer, ¿verdad? O casos sometidos al juzgamiento de las salas regionales. Y desde 2014 tenemos este modelo que parece responder a circunstancias que se veían venir y que la inteligencia política y jurídica nacional advirtió. Por ejemplo, el caso extraordinario de la muerte de la gobernadora de Puebla, ¿no? Que condujo a la asunción total de la organización de las elecciones. En ese acuerdo, que se lo recomiendo mucho, está una verdadera radiografía de las debilidades y de las fortalezas también de un instituto estatal electoral y cómo en condiciones así se puede desgastar mucho. Estaba yo revisando la sentencia del caso Colima, 2015, la Sala Superior anuló la elección, ¿no?, al entonces candidato Peralta, ¿no?, del PRI, y en el texto del proyecto que elaboró el magistrado Manuel González Oropesa, también ahí se da cuenta de los elementos que se tomaron en consideración para anular la elección, al establecer no solo la injerencia del secretario de Desarrollo Social
del gobernador priista y de la fiscalía en el proceso electoral, sino también la parcialidad y la falta de independencia de los integrantes de juntas distritales locales. Y eso, entre otras cosas, condujo a justificar un efecto de la sentencia, que fue el ordenar que fuera el Instituto Nacional Electoral el que asumiera la organización de las elecciones extraordinarias. Entonces, probablemente este modelo, ¿no?, perfeccionado pueda funcionar mejor, modelo que tiene su fundamento en la Constitución, artículo 41, ¿verdad?, de la Constitución, que se pueden, pues, asumir, delegar o atraer partes o todos los procedimientos involucrados en un proceso electoral. Y luego la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece, ¿no?, ya las reglas correspondientes, quién, los sujetos que pueden hacer la solicitud, la votación, cómo estar seguros de la justificación para tomar la decisión de asumir, atraer o delegar, ¿no? Y bueno, se recaban diversas opiniones técnicas, políticas, ¿no?, para poder tomar la decisión en el seno del Consejo General del INE, y esa decisión está sometida al sistema de medios de impugnación, puede ser impugnada ante la Sala Superior del Tribunal, ¿de acuerdo? Entonces, los casos más emblemáticos, pues, Colima y Puebla, pero no solo, hay muchos lineamientos que el Instituto Nacional Electoral emite para sincronizar los procedimientos y las etapas de los procesos electorales cuando hay elecciones concurrentes locales y federales, o locales y hay diferentes plazos, tanto para el registro de candidaturas como para el inicio de las campañas, el tema de la propaganda, la distribución de los tiempos y toda la logística de la elección. Entonces, es un sistema, un modelo complejo, pero parece que responde a la situación actual. La reversión o la delegación, como bien planteaba nuestro compañero, que es decir, que sean las entidades federativas las que se encargan, o sea, el modelo pre-2014, podría ser también una opción, quizá en el horizonte del tiempo de largo plazo. No estimo hasta ahora, si me permiten la opinión, que existan las condiciones para esa devolución, porque, digamos, sería armar un escenario tan complejo como centralizar. Yo no sé qué sea más complejo. Probablemente que el modelo permanezca, refinado, consolidado, este modelo dual. Y la otra cuestión es que también una modificación, integrando, centralizando la organización de las elecciones y la resolución de los conflictos en dos instituciones nacionales, se enfrenta al problema del tiempo. Porque si ese dictamen se aprobara en noviembre, las leyes secundarias tendrían que aprobarse para cuando les parece bien, en febrero, y luego movilizar toda una logística para consumar esa transformación, lo cual no luce tan fácil, ¿verdad? También. Muy bien, correcto. Pues entonces, así llegamos al final de este módulo, que me ha parecido, no sé a ustedes, pero a mí muy, muy interesante, que me ha dejado, pues, muchas, gracias, Oscar, pues, muchos enseñanzas, ¿no? Yo hasta una foto voy a tomar aquí para el Facebook. Pónganse chulitos, como dicen en Oaxaca, y vamos ahí, vamos adelante. Eso, muy bien. Gracias, Viridiana, qué bueno. Bien, pues entonces ahí está, ¿no? El fondo del asunto, ya sensibilizados de qué se trata, y luego